No, ya estamos. Ok, Adelante, Manuel. sale. Bueno, gracias por reunirse hoy. El día de hoy voy a hablar, me toca a mí lo que es el Journal Club. Voy a hablar del siguiente artículo que lleva por título Immune Response During Hantavirus Diseases, Implications for Immunotherapies and Vaccine Design. De una manera muy general, vamos a hablar de toda la respuesta inmune que conlleva la infección por hantavirus y al final una pequeña diapositiva sobre cuáles son los avances respecto a el diseño de vacunas para prevenir infección por hantavirus. Una breve introducción respecto a hantavirus es que sabemos que son un grupo que si bien infectan a una serie de una amplia gama de animales, en este caso nos vamos a enfocar en aquellos que son virus propiamente portados por roedores, que pertenecen al género Orthohantavirus y a la familia de los Hantaviridae. También es importante mencionar que la infección por hantavirus provoca dos distintos síndromes, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En la imagen de abajo lo que podemos ver es una representación de lo que es el hantavirus y en el centro del vídeo podemos distinguir las tres porciones, los tres segmentos, el small, el medium y el large, que codifican para la nucleoproteína, para las glicoproteínas GC y GN y finalmente para la RNA polimerasa, RNA dependiente, respectivamente. Ahora, las enfermedades que causan la infección por hantavirus, sabemos que es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Ahora, hay dos factores que pudieran predisponer al evento zoonótico. Uno de ellos es la exposición a hantavirus, ya sea por la inhalación de excretas, tanto heces como orina disecada, pero también por la inoculación. Y estos eventos zoonóticos están relacionados con actividades ya sea domésticas, recreacionales o ocupacionales en áreas no precisamente externas, es decir, no precisamente en, en lugares donde naturalmente habitan los roedores, sino también en donde sabemos que hay. Sí, que puede ser un hogar, una cabaña, pero bueno, donde precisamente existen estos. Sin embargo, también hay factores ambientales como las lluvias, la temperatura o algunas perturbaciones como tal del mismo ambiente que pueden favorecer o que afectan la dinámica de los roedores y a su vez esto afecta pues, la dinámica de los hantavirus que contribuyen a los brotes de esta enfermedad. Ahora, en el caso de los hantavirus, hay que mencionar que sus células diana son las células endoteliales. El periodo de incubación, en el caso del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, es de 7 a 39 días, y en el caso de la fiebre hemorrágica síndrome renal, va de 14 a 28 días en total. Si bien cada uno de estos síntomas tiene síndromes tiene cada uno de sus síntomas característicos, en este caso ambos coinciden en un prodromo viral. Comparten síntomas iniciales, tal como cefalea, mialgia, vómito y dolor abdominal. Ahora, uno de los puntos muy importantes, es más, esta diapositiva es una serie de puntos que quisiera tocar antes de entrar de lleno como tal al tema, y es que como tal, las cargas virales pues, no se han asociado a la severidad de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que altos niveles de RNA viral en pacientes con síndrome cardiopulmonar pues sugiere que la viremia sí puede desencadenar inmunopatología. Sin embargo, todavía no es muy claro. Y es que esto es muy confuso y a lo largo de la presentación lo vamos a ver. Tal es el caso, por ejemplo, del Vascular Endothelial Growth Factor A o VEGF-A de las células endoteliales. Y es que uno de los puntos que menciona el artículo y es que la presencia de este factor como tal en el edema pulmonar, pues sugiere una asociación con la severidad en síndrome cardiopulmonar. Sin embargo, en el caso de infección por do brava, que si bien no causa síndrome cardiopulmonar, sino más bien nefropatía epidémica, pues estos niveles permanecen normales. Sin embargo, otro punto que menciona dentro de otro estudio es que los niveles de VEGF-A en el caso de infección por do brava, pues perdón, una infección severa por do brava, son mucho más altos que en aquellos casos que se consideran como moderados. Esto nos habla como tal de una reparación tisular, no necesariamente de una disfunción celular.
Entonces vamos a encontrar algunos puntos que se contradicen uno entre otro que va a depender de la especie hantaviral. Pero bueno, algo que sí sabemos que está altamente relacionado con la severidad de la enfermedad es tanto la activación leucocitaria, pero también lo que conocemos como una lluvia de citocinas y de quimiosinas o el cytokine storm. Ahora, sabemos que el síndrome cardiopulmonar se caracteriza por un aumento en los niveles de las citocinas proinflamatorias y de quimiosinas tales como la interleucina 6, interleucina 18, CXL9, entre otros. En el caso de interleucina 6, es importante mencionar que los altos niveles de esta se asocia a cuadros severos tanto de fiebre hemorrágica síndrome renal y también de, de síndrome cardiopulmonar, teniendo resultados fatales, por supuesto. Ahora, en el caso de nefropatía epidémica, sabemos que hay una disminución, de hecho, de interleucina 18. Lo que sí es que en el caso de Dobrava, en la infección de Dobrava, se presentan una mayor expresión de citocinas en cero de aquellos que están infectados por Pumala. Tanto Pumala como Dobrava, ambos son hantavirus europeos y sabemos que causan nefropatía epidémica. Nuevamente, la expresión de citocina se asocia directamente con la severidad de la enfermedad y sabemos que el aumento de estos o de los niveles de expresión de estos pueden causar la destrucción de células endoteliales, precisamente por el reclute de células inmunes, lo cual, lo cual causa, por supuesto, un daño tisular y necesitamos lo que son plaquetas para la resolución de este daño y pues esto nos causa la trombocitopenia, que es otro síntoma característico de estos síndromes. ¿Puedo hacer un par de comentarios? ¿Sí? ¿Quiere que me regrese a la diapositiva? No, Ok. solamente dos comentarios. Uno es acerca del VEGF. Yo nunca había escuchado eso, que el VEGF estuviera implicado en cualquiera de las inmunopatologías de los virus. Como su nombre lo dice, es un factor de crecimiento para las células endoteliales. Y bueno, sí, esto que incrementa la permeabilidad y eso, yo no lo había escuchado. Igual es cierto, pero bueno, se los comento nada más porque nunca lo había visto eso. Ok. Y en cuanto a la interleucina 18, pues también difícilmente la mayor parte de la gente piensa que sea una citocina proinflamatoria. Aquí en este artículo lo ponen tal cual, ¿verdad? Esta interleucina pertenece a la misma familia de la interleucina 12 y de la interleucina 23. Y su papel fundamental es la inducción de células TH1 hacia una respuesta inmune celular. Y también difícilmente se le puede considerar estrictamente como una citocina proinflamatoria, como sí se le considera ampliamente a la interleucina 6. Solamente son Sí, comentarios sobre que me llamó la atención en el artículo de lo que comentan, pero bueno, solamente eso. algo que creo que tenemos que tener en consideración todos es el hecho de que la literatura y sobre todo la caracterización del comportamiento inmunológico en el caso de hantavirus es muy poca y generalmente con pacientes puntuales, descripción de casos únicos o de cohortes pequeñas, y no algo que el autor repite cada rato es de que pues sigue habiendo mucha, no controversia, pero mucha dificultad de analizar este tipo de asociaciones de citocinas y otros factores, precisamente por la falta de un buen estudio de una enfermedad de por sí rara en la que se van a realmente caracterizar muy pocos casos. Recuerden que no es una enfermedad hantavirosis, es una enfermedad de importancia epidemiológica por el número de personas que infecta. Su relevancia es esencialmente por la mortalidad que tiene. Entonces, el autor a cada ratito dice de que pues, muchos de los hallazgos de algún grupo de investigación contradicen a los de otro grupo de investigación, y creo que eso, mientras no tengamos mayor productividad en cuanto a caracterizar el comportamiento inmunológico en esta enfermedad, va a seguir ocurriendo. Y eso se repite a lo largo de todo el artículo. BGF sí se utiliza como marcador de severidad en el caso de Hanta en Europa, particularmente sé que los que lo usaban mucho eran los alemanes, pero es simplemente un marcador de que si está involucrado directamente, específicamente en Hanta, no, y es únicamente un indicador de severidad. Cuando se dispara,
VEGFA parece indicar de que el paciente tiene que ser o sometido a mayor seguimiento, un seguimiento clínico más cercano, o incluso es un criterio de intubación, pero ningún otro grupo lo hace. Los alemanes lo hacen porque tienen la lana y porque tienen muchos casos de HFRS, particularmente de nefropatía epidémica. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo en todo el artículo. Adelante, Manuel. Gracias. Sí, perdón, y seguramente, digo, es muy probable que ese incremento en los niveles de VEGF sean consecuencia más bien del daño vascular que una causa del daño vascular. No, claro, sí, claro, definitivamente. Ninguna de las proteínas antivirales se ha visto que interactúen con otros mediadores inmunes. Entonces, no va a haber definitivamente ninguna, ¿cómo se llama? Causa que sea imputable a hantavirus directamente, individualmente, ni que hantavirus, alguna proteína, esté interactuando con VEGF-A, ya sea estimulando su producción o downregulating. Entonces, yo creo que es más que nada un marcador proxy, o no sé cómo se dice en español proxy, subrogado de simplemente de daño vascular. Bueno, ahora, ya entrando de lleno en lo que es la inmunidad innata derivado de una infección de hantavirus, antes de comenzar con esos puntos, es importante mencionar lo siguiente. Hay receptores tanto intra como extracelulares que reconocen PAMPs, lo que son los Pathogen Associated Molecular Patterns, y estos pueden ser como TRL1 al 3, puede ser como RIG1, MDA5, y reconoce también lo que son algunos motifs del RNA viral. Ahora, los hantavirus patógenos, hay que mencionar antes de dar, perdón, de esta diapositiva, hay que recordar que hay dos tipos de hantavirus, los patogénicos y los no patogénicos. Si bien hasta el momento no sabemos exactamente qué es lo que condiciona uno con otro, se dice que tanto el reconocimiento de integrinas, en el caso de beta 1 y beta 3, son lo que condicionan que se desencadene la enfermedad o no, pero también la intervención de algunas porciones de sus lipoproteínas, específicamente algunas porciones de la gene. ¿Sí? Ahora, en el caso de hantavirus patogénicos, estos alteran la activación de TRL3. Lo que hacen es disminuyen el tiempo de respuesta y por tanto retrasan todo el proceso de la activación inmune en el caso por el receptor de TRL3. Ahora, en el virus Hantan, como tal, de hecho estimula a lo que es a RIG1 para una respuesta antiviral. Sin embargo, Andes virus, la infección por Andes virus, que también provoca enfermedad, perdón, síndrome cardiopulmonar, con su nucleoproteína, inhibe tanto RIG1 como MDA5, ¿sí? Como ya comentaba hace un momento, usando precisamente la porción GN de las lipoproteínas, tanto Andes virus, Tulavirus y el virus de New York, los tres que están relacionados con síndrome cardiopulmonar, pueden inhibir como tal la respuesta de interferón. Sin embargo, en el caso de Prospect Hill virus, que es uno no patogénico, de hecho, aumenta la respuesta de IFN beta en el caso de las células endoteliales. Ahora, en el caso de Pumala y Andes virus, de hecho, inhiben la activación de PKR, como podemos ver aquí a la izquierda en este diagrama. Lo que hace PKR tiene diversas cascadas o vías de señalización. Una de ellas es la activación de caspasa 8 para la apoptosis celular, y cosa que también el virus Hantan puede inhibir. Inhibe como tal la apoptosis interviniendo en la activación de PKR. La respuesta de las células natural killer como tal, hay que recordar que como tal es secretar tanto enzimas como citocinas. Ahora, en el estadio febril de la infección A ver, por tumor. permíteme. Entonces, en conclusión, los hantavirus patogénicos, Ajá, me los regreso. hantavirus patogénicos parecen estar inhibiendo las vías de interferón, ¿sí? Mientras que los no patogénicos parece ser que no logran inhibirlo. Y esto implicaría de que hay una reacción antiviral innata mucho más fuerte contra los que consideramos no patogénicos, y es lo que detiene de que no generen enfermedad, al menos en seres humanos. Obviamente, lo raro de esto es de que los hantavirus patogénicos
no ocasionan enfermedad en sus reservorios, ¿sí? Cuando muchos de estos componentes innatos tienen un ortólogos u homólogos en los murinos. Entonces, eso es algo raro, ¿no? Que no explica por completo el comportamiento clínico o la Sí, patogenicidad. ok. A ver, ustedes que le saben a eso, ¿qué tan similares son desde el punto de vista estructural y antigénico, se sabe? Los patogénicos y los no patogénicos. Es decir, los no patogénicos tienen también las dos mismas glicoproteínas y etcétera. ¿Tienen una estructura muy parecida o qué se sabe de eso? Sí, los hantavirus exhiben una gran similaridad, una homología impresionante. Eso dificulta, por ejemplo, el diseño de oligos que puedan distinguir entre diferentes especies virales, incluso cladas. Entonces son muy parecidos y hasta donde yo sé, no se ha identificado un solo epítope, un solo eh, polimorfismo, ya sea de glicoproteínas como ni con nucleoproteínas, que esté directamente relacionado con patogenicidad o no. ¿Y qué tan circulantes o prevalentes son los no patogénicos? Es decir, en la naturaleza, así, digamos, Pues ¿se sabe eso? hay muy pocos estudios, es nuestro interés. Nosotros también estamos tamizando algunos que no son patogénicos. En Estados Unidos se sabe de que son mucho más abundantes los no patogénicos, pero porque los patogénicos únicamente pues, los descubres cuando ocasionan casos. Tienes que hacer estudios enormes de prevalencia viral en poblaciones de roedores que nadie se ha visto implicado en hacerlos. Nuevamente, porque la relevancia epidemiológica de la enfermedad no es meritoria bueno, no se considera meritoria de ese tipo de proyectos de investigación. ¿Y se sabe cuál sería la vía de exposición a los no patogénicos? ¿Perdón? ¿Cuál sería la vía de exposición? Es decir, Lo mismo, ¿también lo mismo. serían excretas de Sí, roedores lo o de mismo. dónde Eso sí vienen? se sabe. Los mecanismos de transmisión son idénticos. Tienen la misma sobrevida, la misma capacidad, las partículas virales tienen la misma capacidad para sobrevivir a la desecación, a diferentes condiciones de humedad, a superficies. No. Parece ser que lo que implica patogenicidad tiene mucho que ver con la capacidad del virus para, ¿cómo se llama? De alguna manera combinada entre todas sus proteínas, que es algo que estamos viendo. La nucleoproteína es el principal inmunógeno de IgGs e IgMs en seres humanos. Eso yo no lo sabía. Yo hubiera pensado que eran las glicoproteínas, pero aquí dicen que es la nucleoproteína. Entonces yo creo que es un juego de entre diferentes proteínas, diferentes epítopes en diferentes proteínas, la que lleva a una respuesta inflamatoria exagerada en algunos momentos. Algo así como ocurre con dengue, que cuando te da uno no pasa nada, pero luego tienes dos y si es la combinación adecuada, pues acabas con una respuesta inflamatoria que culmina en dengue hemorrágico. Ok. Respecto a las diferencias, doctor González Amaro, que hay, lo único que se sabe, como había mencionado en un principio, es la interacción que tienen con las integrinas. De hecho, es una de las explicaciones que, como dice el doctor Christian, realmente no está al 100% elucidado. Sin embargo, se sabe que los hantavirus que interactúan con interleucina beta 3 son los patogénicos y los beta 1 son los no patogénicos. Con integrina, con integrina. Es que Sí, dijiste sí, interleucina. exactamente, en el caso de interacciones con las integrinas. Y por otro lado, pues justamente aquellos hantavirus que inhiben este tipo de respuestas inmunes, que como vamos a ver más adelante, hay algunos que tanto la estimulan como no, son lo que distinguen también entre los patogénicos y no patogénicos. Es la respuesta, digamos, más pronta que le puedo dar, porque nuevamente, y retomando lo que dijo el doctor Christian en el artículo, menciona cada rato, pero es que no hay información al 100%. Entonces, estos son los pequeños pasos que tenemos. Ahora, Ok, algo que está interesante, raro, es pues, las integrinas están en el endotelio vascular y eso implica de que el tropismo de hantavirus parece estar dictado no por una infección regional inicial. Acuérdate que cuando te inoculas de hantavirus tiene que haber replicación o transporte de la partícula viral desde lo que es el alveolo, la superficie de los macrófagos alveolares, perdón, de los macrófagos, de las células alveolares, y posteriormente
para que se puedan replicar en el endotelio que está en la microvasculatura pulmonar. Entonces, algo que está muy raro es de que las células alveolares no expresan integrinas. Entonces, el tropismo no está dado al momento de que llegan las partículas virales a los alvéolos, sino después. Entonces, ello implica de que los hantavirus pudieran establecer infecciones regionales de inoculación de pequeña escala en células alveolares y posteriormente migrar hacia lo que es la vasculatura, la microvasculatura pulmonar. O de otra manera, posiblemente las partículas virales estén siendo transportadas por la célula alveolar hacia el endotelio en un afán de presentar posiblemente o por células presentadoras de antígenos o macrófagos alveolares, no sabemos. Pero esa fase inicial es la rara. Uno esperaría el tropismo verlo en las células epiteliales, como lo vemos con COVID, ¿sí? Que tiene una afinidad por receptores de la angiotensina que están presentes en células del tracto respiratorio. Sí, aquí el principal receptor es alfa B beta 3. O sea, hay que acordarnos que de las integrinas hay como 23 integrinas. Sí. Beta 1, beta 2, beta 4. ¿Verdad? Pero hasta donde yo sé, el receptor es la integrina alfa B beta 3. Beta 3. Sí, que se expresa fundamental, alfa B. Ya, acuérdense que las integrinas son heterodímeros, formados por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que se identifican por subnúmeros o subletras. Y en este caso es alfa B beta 3. Y se expresa fundamentalmente en endotelio, pero también en dendríticas y en macrófagos. Entonces, Pudiera ser, eso pudiera explicar cómo llega el virus a la microvasculatura. ¿No? digamos, explica la susceptibilidad de las células, ¿verdad? Por ejemplo, las células alveolares no expresan esta integrina, entonces pues no Sí, son, no se, exactamente. pero las otras células sí se infectan. ¿Cómo llegan hasta las células endoteliales? Pues es una buena pregunta que yo creo que nadie tiene una respuesta de momento. Sí, lo que se ha propuesto al respecto es nada más de que a lo mejor los macrófagos alveolares son los que logran infectarse de inicio y posteriormente son los que se encargan de llevar a los hantavirus hacia el endotelio, donde ya se pueden replicar de una manera muy eficiente y posteriormente migrar ya a otros órganos dianos, ganglios linfáticos, etcétera. De acuerdo. Sabemos de que existe infección sistémica, pero es porque prácticamente tenemos endotelio en todo el cuerpo, pero no se considera que la viremia sea indicativa de severidad. Hay estudios que son contradictorios que dicen que sí, la viremia coincide con severidad o con necesidad de intubar o con la eminencia de la inminencia, perdón, de comportamientos hemorrágicos en el caso de HFRS o de, ¿cómo se llama?, daño respiratorio severo en el caso del síndrome cardiopulmonar. Pero pues nuevamente son 2, 3 estudios muy puntuales con muy pocos pacientes los que encuentran esto. Bien, bueno, retomando lo de las células neutral killer, en el caso de los estadios febriles por infección por el virus Pumala, como tal, los niveles de las células NK pues son bajos comparados con aquellas personas relativamente sanas, y esto es probablemente por extravasación. Lo que sí es que una semana después incrementan los niveles y se mantienen así por 2 meses, pero como tal, el regresar a los niveles normales eh, nos tarda aproximadamente un año en total. Ahora, el incremento de las células NK como tal está relacionado directamente con altos niveles de interleucina 5, lo cual esto se asocia directamente a la severidad del desarrollo del síndrome cardiopulmonar. También Es interleucina 15, ¿no? no tengo el artículo aquí, sí, Hasta seguro. donde me acuerdo. Yo creo que sí, porque la interleucina 5 tiene unos efectos muy distintos. Yo pienso que es interleucina 15. En cualquier caso no es relevante, pero sí, me Sí, en parece. efecto, está mal transcrito, es IL-15. ¿Es el 15? Oh, disculpa, un typo ahí. Bueno. Perdón, en el caso de la inhibición de la apoptosis como tal, se ha observado tanto en hantavirus patogénicos como no patogénicos por la inhibición de la enzima B y de caspasa 3, caspasa 3 por la nucleoproteína, como decía el doctor Cristian, la nucleoproteína está involucrada en estos procesos de inhibición.
Ahora, hablando A de las ver, células, antes de eso, Manuel, aquí hay algo contradictorio en el artículo. Menciona de que los hantavirus patogénicos tienen la capacidad de bloquear la respuesta de interferón 1 e interferón tipo 1. No obstante, también menciona de que en las etapas tardías de la infección, los niveles de interferón tipo 1 están elevados, sobre todo de las citocinas proinflamatorias que se derivan de ese tipo de interferones. Entonces, nuevamente creo que hay mucha, no contradicción, pero creo que hay mucha, podemos disputar mucho de estas asociaciones. Las células NK elevadas también es un solo estudio y si leyeron bueno, si leíste el artículo, es un estudio desde el punto de vista inmunológico mal llevado porque eran pacientes que incluso tenían otro tipo de patologías, entonces comorbilidades. Entonces, no, y creo que nomás era una definición de 8 pacientes, algo así. Entonces, nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Hay que llevárnosla con mucha tranquilidad estas asociaciones que estás mencionando. ok. En el caso de las células dendríticas y de los macrófagos, pues bueno, el caso de la infección por el virus Hantan se menciona que causa la maduración y el proceso de presentación de antígeno en células dendríticas, que es un proceso esencial, por supuesto, que activa las células CD8. En el caso de infección por Andes virus, como tal, promueve la secreción de los perfiles de citocinas, pero también la producción de MMP9, que causa la permeabilidad endotelial que mencionaba el doctor González Amaro, que es característico del síndrome cardiopulmonar. También otra cosa, y uno de los datos más curiosos de este artículo, es que se menciona que Andes virus es, bueno, se propone que es un agente que se replica en las glándulas salivares humanas, lo cual contribuye, y eso explicaría de manera muy puntual la transmisión, siendo el único hantavirus con la habilidad de transmitirse de humano a humano. A ver, Hablando de aquí hay otra cosa en ese apartado de células NK. Algo muy interesante es de que en el caso de Hantan, y obviamente cuando hablamos de virus específicos es porque es en donde se definió esta asociación y no puede generalizarse a otros hantavirus. Pero menciona el artículo algo muy interesante que dice que células endoteliales que están infectadas por el virus Hantan, ¿sí? Tienen cierta resistencia a la citotoxicidad mediada por células NK. Entonces, eso está muy interesante porque el que una célula, perdón, que un virus pueda detener células NK implica de que el virus pudiera estar estimulando, y corríjame si estoy equivocado, doctor Roberto, que el virus pudiera estar induciendo. En el caso de CMV, pues es muy fácil porque tiene proteínas ULBPs que codifican que estimulan la expresión de moléculas MHC símiles que mantienen tranquilas a la célula NK. Pero pues este mecanismo no ha sido descrito en hantavirus y aquí menciona de que las células endoteliales infectadas están protegidas, pero las no infectadas, sí, pueden ser susceptibles. Y otra cosa, que eso sí lo voy a preguntar al doctor Roberto González Amaro porque no lo conozco, dice que las células infectadas por el virus Hantan también están protegidas de lo que es la muerte dependiente de Trail. Y no sé cómo Trail llega, ¿es un marcador de apoptosis, Doc? ¿O es un iniciador de apoptosis? Sí, uy, no sé qué dice aquí. Es- A ver, lo primero, lo de Trail. Trail es una de las proteínas de la familia del TNF, que tiene su ligando y que cuando interacciona con su ligando, tiene la capacidad de inducir apoptosis. Ok. Entonces, las células citotóxicas expresan los ligandos de estos receptores de muerte, o sea, tanto del Ok. TNF como de Trail. El O ligando sea, de Trail se Trail expresa por y las células los ligandos, infectadas. entonces muchas veces estas células inducen la muerte de la célula blanco, en este caso la célula endotelial, por este mecanismo, ¿sí? De que tienen el ligando en la superficie, interaccionan con las células, ocurre la interacción de TNF con su ligando o de Trail con su ligando, y eso genera señales que dan lugar a apoptosis que puede estar mezclada incluso con necrosis en los fenómenos que ahora se llaman de necroapoptosis. Acuérdense ustedes, apoptosis, cuando se induce apoptosis de una célula, significa que se muere, pero no hay liberación del contenido intracelular, Es muerto sino que se organizado. forman vesículas.
y esas vesículas son fagocitadas y por lo tanto no se genera un fenómeno inflamatorio. Y en cambio, cuando la célula estalla por un fenómeno de necroapoptosis, por ejemplo, se libera todo el contenido y eso da intracelular, y eso da lugar a un fenómeno inflamatorio, porque muchas de esas moléculas son reconocidas por los mismos receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, eso todo está muy bien definido. Ahora, esto con relación al trail, la otra cosa que diríamos sería relativamente fácil de explicar, de que una célula infectada sea resistente a la inducción de apoptosis por células citotóxicas, es que, pues acaban de mencionar, Manuel, que el virus tiene la capacidad de inhibir la apoptosis de estas células. Entonces, acuérdense ustedes, una célula que recibe un estímulo apoptótico, proapoptótico, el que se entre en apoptosis o no es en automático, sino que va a depender de las señales que se estén generando que favorezcan la apoptosis y las que la inhiban. Y si el virus está favoreciendo la generación de señales antiapoptóticas, pues entonces no importa que las células citotóxicas las reconozca y que induzca señales de apoptosis, ya que van a predominar las antiapoptóticas. Ok, perfecto. Entonces todavía la célula puede tomar la decisión si obedece esa señal de apoptosis. Yo pensaba que era obligatorio, Es que un no había balance. vuelta atrás. Es un balance. Ok, perfecto. Muy bien, adelante, Manuel. Gracias. Bueno, ahora en el caso de la inmunidad adaptativa derivada de una infección por hantavirus, vamos a centrarnos en las dos células, en este caso en la célula CD8. Ahora, se ha descrito que después de una infección por el virus Pumala, pueden durar hasta 15 años, lo que son células CD8 positivas, pero específicas a la nucleoproteína. En contraste, pues no se ha encontrado como tal una relación de las células CD8 y su respuesta con la severidad clínica que se ha descrito de las enfermedades. Realmente no se sabe si las células CD8 están involucradas en lo que es la resolución, el outcome del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Tal como decía el doctor Cristian, son algunos reportes de casos. En este caso hay uno que menciona que aunque sabemos que Grancino B e interferón gamma los produce la CD8, por 67 días, me faltó ahí lo de days, disculpen, por 67 días se describió o se detectó en sangre lo que es el RNA viral derivado del virus Andes. Por otro lado, la respuesta de CD8 dura hasta 13 años después de la infección o del desarrollo de la enfermedad de síndrome cardiopulmonar. 15 años. Doctor Roberto González, no sé si pudiera explicarnos usted cómo sería posible evaluar evidencia de esa respuesta. Nuevamente, no tengo nada de experiencia en técnicas inmunológicas. ¿Cómo se puede evaluar la respuesta de CD8 a un virus? ¿Se utilizan antígenos para recombinantes o no entiendo? No, la manera más sencilla de detectar células específicas en contra de un antígeno, acuérdense ustedes que los linfocitos T, a diferencia de los B, lo que reconocen son secuencias de aminoácidos. Los anticuerpos reconocen prácticamente cualquier cosa. Por lo tanto, los linfocitos B reconocen cualquier cosa, pero los linfocitos T lo que reconocen son secuencias cortas de aminoácidos que están unidas a moléculas HLA, y específicamente hablando de células citotóxicas CD8 positivas, lo que reconocen son esas secuencias de aminoácidos derivados de los antígenos virales, en este caso, derivados de las proteínas virales, en este caso, unidas a moléculas HLA clase 1. Entonces, la manera de detectar estas células que reconocen esas secuencias es utilizando tetrámeros de moléculas HLA que te los venden comercialmente. Entonces, te venden esos tetrámeros y uno les puede decir qué péptido debe ir unido a ese tetrámero. ¿Me siguen? Sí, Tienen ustedes pero el entonces tetrámero. sí se pueden
conseguir comercialmente. Sí. Eso es, desde hace mucho tiempo se pueden conseguir. Imagínense ustedes el tetrámero que tiene sus canales en donde se insertan los péptidos antigénicos. Le inserta la compañía el péptido antigénico que ustedes le digan, alanina, valina, glicina, que ustedes ya saben que es un péptido que pertenece, por decirles algo, a la región X de la nucleoproteína, ¿sí? Entonces, eso lo ponen en presencia de los linfocitos. Y si el linfocito tiene el TCR, el receptor de antígeno que reconoce ese péptido, pues se le va a pegar. O sea, a la persona le tienes que extraer sangre, purificas, haces un linfoprep y luego se aíslan los linfocitos o a todos los leucos se Con les los estimula. mononucleares, con las mononucleares es suficiente, ¿sí? Okay. No hay necesidad de purificarse de 8. No, porque además los puedes marcar. O sea, ya una vez que haces eso, puedes marcar para CD8 Y y metes a identificarlo por citómetro. citometría, y esos tetrámeros vienen con un fluorocromo. Entonces, por citometría es muy fácil detectar el porcentaje de células a los que se les pegó el tetrámero, y además, si hacen una citometría de 2 colores, pues saben que son CD8 positivos. Entonces, ver la frecuencia de células reactivas a un antígeno, o más precisamente a un péptido antigénico derivado de una proteína, en este caso viral, pues es algo que en citometría es muy sencillo, y lo único complicado es el costo que tienen los tetrámeros estos, porque van diseñados, tiene que ser el HLA apropiado, Y el porque no péptido cualquier apropiado. HLA clase 1 une Ujú, los péptidos que a uno le interesan. claro. Y por otra parte, el péptido que normalmente se utilizan mezclas de péptidos, porque eh, pues así, obviamente una proteína pues tiene muchos péptidos, ¿verdad? Entonces, se pueden generar muchos péptidos distintos de 9, 10, 11 aminoácidos. Entonces sí, pero es algo relativamente sencillo. Pues sencillo, digo, requiere de citómetro. No existe la posibilidad de evaluar la respuesta de células TCD8 de otra manera, así como se hacen los Sí. ensayos in vitro de microcitotoxicidad o algo que No, podamos sí, hacer claro, aquí. No. sí, claro, se pueden hacer por una cosa que se llama el ELISpot. Mm. ¿Qué es el ELISpot? Bueno, a lo mejor, ¿cómo le diré rápidamente? Miren, el ELISpot es sencillamente en unos pozos, en unas placas de muchos pozos, pegan ustedes el antígeno que les interese, el péptido que les interese en este caso, ¿sí? Lo dejan pegado ahí. No es cierto, no, estoy mal. A ver, vamos a ¿cómo se llama? A retomar el asunto. Eh, lo que pegan, lo que pegan a toda la superficie del pozo, y ahí es donde van a poner las células mononucleares, es un anticuerpo que está dirigido en contra de interferón gamma. ¿Me Sí, siguen? sí, Tienen en el piso, en el fondo un de la anticuerpo placa. interferón gamma, ¿sí? Y entonces ponen las células y las estimulan con el antígeno, ¿sí? Nuevamente, células tomadas del paciente. Células tomadas del paciente, añaden el antígeno, que normalmente es una mezcla de péptidos, en este caso derivadas, por ejemplo, de la nucleoproteína, ¿sí? Ok. Que van a ser reconocidos por el linfocito T. Ok. Y el linfocito T se va a activar, por lo tanto, una vez que reconoció su antígeno. Expresando interferón Y gamma. entonces, va a empezar a secretar interferón gamma, ¿sí? Y ese interferón gamma se va a quedar unido al anticuerpo que tienen ustedes pegado al fondo de la placa. ¿Me siguen? Sí. Y entonces sencillamente lo que hacen es al último revelar la presencia del interferón gamma con un anticuerpo marcado con peroxidasa, como si fuera una ELISA. Por eso se Ok. llama ELISpot, ¿sí? Y entonces ustedes van a ver puntitos cafés, y cada uno de esos puntitos cafés va a corresponder a un linfocito que estaba produciendo interferón gamma. ¿Me ¿Y eso siguen? es cualitativo eminentemente o es No, cuantitativo? Se no, lo puede. cuentas. O sea, tú cuentas el número de puntitos cafés Ok.
Y entonces tú dices, en esta muestra hay 300 linfocitos productores de interferón gamma ante el antígeno viral, ¿sí? Sí, porque nuevamente, más adelante que hable de la respuesta a linfocitos B, estamos viendo de que parece ser que la respuesta más importante inmune o la respuesta inmunológica que protege contra el hantavirus depende de células T. Entonces, pues hacer ELISA, que es lo que estamos haciendo para evaluar contacto previo con el hantavirus, pudiera ser muy poco informativo en este contexto. En relación, y por eso estaba contemplando, bueno, a lo mejor si hacemos algo que no dependiera de citómetros, porque no tenemos citómetros ni acceso a citómetros aquí, No, ni sí la tienes. tecnología, ni los consumibles, pero si fuera un ELISpot, haciéndolo por ELISpot, podría ser algo que pudiéramos implementar aquí y de una manera más rápida y barata, creo yo. Quizás laboriosa y no tan específica, pero pudiera Yo ser creo que viable. sí tienes acceso a citómetros y tienes dos, que uno de ellos ya listo para cuando quieras, que es el que tiene esta Rita en estomatología. Ella tiene un Ok. citómetro ahí de 4 colores que pues está sobrado para una cosa como estas. Y el otro es el bueno, que el otro me dijiste que no, que preferirías no usarlo, ¿sí? Que es el que está Así es. en biotecnología. Pero el de Rita es más que suficiente. O sea, no, eso sí lo tienes, accesible. Ok. Y Podremos platicarlo si cae un proyecto porque me interesaría poder hacer esto. Obviamente queremos. Digo, la lectura de este artículo tiene que ver con los resultados paradójicos que tenemos de la ELISA, de IgM y IgG, pero creo que hay algunas cosas que lo explican. Síguele, Manuel, ahorita seguimos. Ok. Bueno, y ya nada más para cerrar esta diapositiva, es importante mencionar que de hecho la respuesta de CD8 es la que tiene un mayor tiempo de duración durante la infección de hantavirus. En el caso de CD4 positivas, los radios o el radio en la proporción entre CD4 positiva y CD8 positiva como tal disminuyen durante los primeros momentos de infección por el virus Pumala. Sin embargo, en el estadio de convaleciente, estos regresan a su línea base. Lo que sí es que no hay una correlación entre CD4 positivo y los parámetros clínicos. Otra cosa que realmente permanece como tal ahí como no tan claro, como algo medio borroso, medio gris, son los roles que tienen como tal los subtipos las células T-helper. Lo que sí es que las T reguladoras, pues es una de las células, líneas celulares más estudiadas. Si bien no sabemos exactamente cómo funcionan, solo sí se sabe que puede hacer que las infecciones o que la infección persista. Y también interviene como tal en la severidad de este. El artículo mencionaba que la supresión de las células reguladoras pueden incluso evitar lesiones a nivel del tejido pulmonar. Y de igual forma se correlaciona en los niveles de FOXP3, que sabemos es que también interviene junto con las T reguladoras, se relaciona directamente con los días de hospitalización. oye, aquí es muy fácil confundirse, ¿eh? A lo que se refiere ahí donde dice supresión, es la supresión de la supresión, fíjate tú, es la supresión de las células reguladoras, la que puede evitar lesiones pulmonares. Y acuérdense ustedes que la supresión de la supresión, pues es la estimulación. En este caso, la estimulación de qué? De la respuesta inmune. Porque el papel de los linfocitos T reguladores es justamente inhibir la respuesta inmune, ¿sí? Ok. Entonces, si tú inhibes a los que inhiben la respuesta inmune, estimulas la respuesta inmune. Y esto ayudaría a que fuera eliminado el virus y que no se generaran tantas lesiones en el pulmón. Esa sería cómo funcionaría esto de las T reguladoras, ¿sí? La Que bronca con eso está en que la, la enfermedad no depende tanto de la replicación viral. El virus no es citopático, no está causando daño directo en las células ni en el endotelio. Las lesiones pulmonares, alveolares y vasculares de endotelio dependen de respuesta inmune. Entonces, si lo estás activando, pues debería de irles peor. Eso es lo que está medio sí, aquí esto es una rarito. afirmación que hace esta persona, pero me refiero para no perderse,
Sí, aquí a mí lo que se me... El símil que yo haría de todo esto es lo que sucede con el virus de la hepatitis B, ¿verdad? El virus de la hepatitis B tampoco es citopático, Citopático. pero se acaba el hígado. ¿Qué es lo que se acaba el hígado? La respuesta inmune en contra del... son los linfocitos citotóxicos los que destruyen a los hepatocitos y acaban en cirrosis en un paciente de estos, ¿verdad? Entonces, yo ahí tenía dos cosas. Una, Manuel, acuérdate que la palabra estadio no existe en español. La palabra que existe en español es estadio, así como estadio de fútbol. Pues, Para referirse al estadio de fútbol y para referirse a las diferentes etapas de un proceso patológico, como en este caso. Entonces, yo creo que cuesta mucho trabajo cuando uno está acostumbrado a lo del estadio, y mucha gente lo repite, profesores, etcétera, pero no existe esa palabra, es estadio. Pero bueno, eso no tiene trascendencia, pero yo siempre se los digo a los alumnos de que no lo pude evitar. Y la otra cosa es, ¿tienen ustedes idea, porque en este artículo no dice nada sobre ello, es si como en el caso de la hepatitis B, al no ser virus citopáticos, se transforma en una infección crónica? Sí, de hecho eso es algo que quiero platicar. Cuando llegan a la parte de respuesta de células B que estaba por platicar Manuel, mencionan primero, algo que me sorprendió, la respuesta IgM inmediata va dirigida contra la nucleoproteína, no contra la glicoproteína. Yo pensé que el principal inmunógeno, sobre todo en etapas tempranas, debería ser la glicoproteína, pero parece ser que no. Es la nucleoproteína. Y segundo, dice que la respuesta de IgG generalmente es directamente proporcional a la severidad de la enfermedad. Esto en el caso de Pumala, un hantavirus europeo. Claro, tenemos diferentes hantavirus que ocasionan diferentes enfermedades y pudieran tener un comportamiento, no se puede generalizar, pero IgG parece ser que los niveles bajos están asociados a severidad de la enfermedad, perdón, no niveles altos, niveles bajos. Pero luego dice de que los anticuerpos neutralizantes. Ahora, anticuerpos neutralizantes son innatos, doctor. A ver, ¿son de algún idiotipo específico de anticuerpos? No, lo de neutralizantes sencillamente se refiere a aquellos anticuerpos que son capaces in vitro e in vivo de inhibir el proceso de infección. Es decir, que son capaces de inhibir, para fines prácticos, la El tropismo. interacción Sí, el entre, en tropismo este inicial. caso, las glicoproteínas de superficie del virus y el receptor, la integrina alfa B beta 3. Y los anticuerpos no neutralizantes serían, por ejemplo, anticuerpos que están dirigidos contra el interior de la partícula viral, por ejemplo, contra la nucleoproteína, que es Nucleoproteína. expuesta. Ok. Y como no está expuesta y no participa en el proceso de unión y de internalización del virus, entonces esos anticuerpos son no neutralizantes porque no inhiben el proceso de infección. Claro, porque no se expresan. Ok, pero entonces anticuerpos neutralizantes pueden ser IgG o IgM. Los que sean, sí, Entonces podríamos estar evaluando en nuestros ELISAs de IgG e IgM neutralizantes y no neutralizantes. Claro. Bueno, porque los neutralizantes, interesantemente dice, en el caso particular de Andes, que la respuesta de anticuerpos, los títulos de anticuerpos neutralizantes, se mantienen sostenidos e incluso se incrementan conforme progresan los años después de la enfermedad, sugiriendo que los antígenos virales siguen estando presentes, no las partículas virales, no la infección. Entonces, esto sería interesante porque no podría explicar también el comportamiento de IgM que de repente se apaga en ELISA y de repente vuelve a ser positivo y obviamente pues no, o son nuevas exposiciones al virus o a lo mejor el virus. Es que eso es lo que es una pregunta muy pertinente que no tenemos respuesta. Es decir, ¿cuánto tiempo dura la infección? Pero se considera infección si hay partículas. En el caso de virus que se integran, ok, pues sí, las proteínas van a estar presentes, no necesariamente te habla de infección, pero ya está en tu genoma y las proteínas se van a seguir expresando y te van a seguir generando una respuesta inmune.
pero este virus no se mantiene epistático, no se integra. La infección, al menos detección de ácidos nucleicos, no parece indicar que sea persistente, no que sea la manera ideal de detectarlo, porque tendrías que estar muestreando células endoteliales, para poder evaluar si realmente tienes PCR de una sola célula, si tienes la presencia del virus. Pero pues es interesante de que sugiriendo la presencia de antígenos que siguen estando presentes, pues eso podría explicar el comportamiento que estamos viendo en IgM, ¿no? Que de repente en un periodo de evaluación está negativo y luego en el otro positivo, en el otro positivo y el otro negativo y digo, no sé, pero bueno, supongo que no hay Pues manera no de se saberlo sabe, sin saber exactamente a qué ¿no? Pues anticuerpo. son cosas que no se saben. Sí, ok, está bien. Adelante, Ok, Manuel. gracias. Bueno, ya digo, ya el doctor Cristian y el doctor González Amaro, pues ya hablaron de la mitad de la diapositiva, nada más para retomar los últimos puntos, es que en las subclases más prevalentes, por ejemplo, de IgG, el caso IgG1 como tal es más, bueno, es prevalente más en infecciones, pero por Pumala, mientras que en el caso de IgG3 son más prevalentes en infección por cinombrvirus, es decir, ya en cuadros de síndrome cardiopulmonar. Finalmente, el aumento de células secretoras de anticuerpos y digamos, reactivas a virus aumentan, pero realmente no hay una correlación con la severidad de la enfermedad. Ok. Ok. Ya finalmente, ya para terminar, de manera muy general, es que si bien tenemos algunas vacunas como Hantavax que se ha utilizado desde el 90, en China, perdón, en Asia se ha utilizado una bivalente para Hantan y Seúl por los últimos 10 años. Realmente es que a pesar de que tenemos metodologías que nos puedan ayudar a desarrollar alguna vacuna, como tal no hay una como tal, un diseño específico o prometedor. Sin embargo, hay líneas de investigación que están encargando ahora mismo de desarrollar alguna vacuna con diversos candidatos para ensayos clínicos. Pero eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Y ya nada más para terminar, bueno, esto aquí lo dejo como referencia, es una tabla que venía en el artículo y nos describe la respuesta inmune de acuerdo a cada uno de los síndromes, tanto el cardiopulmonar como el de la fiebre hemorrágica o síndrome renal. Y eso es todo. Ok, Manuel, muchas gracias. Digo, otra cosa que no mencionaste y que está interesante y no sé cómo funciona es de que el artículo también menciona de que las infecciones hantavirales pueden estimular la producción de anticuerpos que no van contra hantavirus. Y eso no sé si ese fenómeno sea algo usual, doctor Roberto González Amaro, que un virus puede estimular la producción así como si fuera un estímulo inespecífico de otros anticuerpos no relacionados a antígenos virales de esa infección en particular. Sí, bueno, eso es algo bastante frecuente. De hecho, los pacientes, por ejemplo, con infección por HIV, pues no están bien descritos fenómenos de autoinmunidad clínica, Ey, incluso, que es por esta activación de células bystander, diríamos, ¿verdad? Que son células cuya especificidad es totalmente distinta a los antígenos virales, pero que por las citocinas y por el fenómeno inflamatorio, etcétera, pues se activan. En otros casos, pues sí es por un fenómeno de similitud antigénica, ¿verdad? Entre algunos proteína viral y alguna proteína propia, y que eso rompe eh, tolerancia de esos tejidos. la tolerancia inmunológica y eso da lugar a la producción de autoanticuerpos. Sí, pues eso es frecuente Ok, en sí, estos pues eso también se describe. Manuel, un artículo muy arduo. Creo que pudiste haber hecho un mejor esfuerzo por resumirnos los hallazgos de una manera muy puntual. De hecho, te lo voy a pedir porque lo vas a necesitar para cualquier publicación que saquemos.
que tengas aunque sé que son artículos con muchas limitaciones, de que tengas los hallazgos puntuales bien escritos y redactaditos como viñetas en relación a respuesta a linfocitos T, linfocitos B, porque eso nos puede... Yo tenía la expectativa de que una revisión de la respuesta inmune nos pudiera brindar algo de información o ayudarnos a resolver las dudas que teníamos sobre la respuesta de los ELISAs, pero me quedé más confundido y mucho más, hay más preguntas que respuestas. Pero creo que así es la ciencia, ¿no? Doctor González Amaro, le agradezco mucho su presencia, muy valiosa, porque sin usted, pues yo los estaría choreando a todos, diciéndoles cosas que no son reales. Entonces es muy importante que nos haya acompañado. Le agradezco mucho el esfuerzo. Continúe con sus actividades del día y esperamos vernos pronto. Tenemos seminario el viernes, el doctor Mauricio de Saltillo va a seguir platicándonos acerca de sus esfuerzos en virología estructural. Si nos quiere acompañar, aquí nos vemos. Muchas gracias, Perfecto. Manuel. Que estén muy bien. Estén Suerte. bien, hasta luego. Hasta luego.